Muchas gracias, Amancio, y vamos a hablar ya del reinicio de clases desde hoy, especialmente en las zonas afectadas por las inundaciones. Para hablar con detalles, ya nos acompaña aquí el director de Apoyo Social y Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación y Cultura, Hugo Tintel. Director, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, para compartir la información respecto al reinicio de clases y para que todos sepamos cómo estamos. Estamos hablando de acciones centralizadas en Asunción especialmente, en Asunción y también en Presidente Hayes. Bien, de acuerdo a lo que es el plan de contingencia del Ministerio de Educación y Cultura, la mirada es nacional, 17 departamentos más capital, pero analizando las vulnerabilidades, los riesgos existentes en cuanto a inundación, nos centramos en la mirada en capital y Presidente Hayes, porque son las que están cerca del radio de afectación por la subida súbita de las aguas del río Paraguay, en la cooperación con la mesa de la Secretaría de Emergencia Nacional que tiene la Rectoría, con Comueda y bueno, con los órganos de respuesta. El Ministerio de Educación aplica el plan, que significa monitorear las instituciones que están dentro de este radio de inundación o cota de inundación, a la cual sabemos por la experiencia 2014 cuáles son esas instituciones, y se tomaron preventivamente las reuniones y los recaudos para que se puedan aplicar los protocolos a la fecha. Hoy tenemos un retorno de que hay instituciones que ya fueron reubicadas de acuerdo a su zona de influencia comunitaria o familiar cerca del albergue, y son estas tres, ¿verdad? Una del bañado norte y dos del bañado sur. Y el resto que está bajo alerta roja a 150 a 200 metros de las aguas. Concretamente. Ahora, estas instituciones están siendo acompañadas por la comunidad y por estas instituciones que mencionabas, como UEDA, por ejemplo, que es también una instancia de administración municipal. Claro, el MEC hace la articulación con estas instancias bajo la rectoría de la Secretaría de Emergencia Nacional y como UEDA, articulando la movilización comunitaria que existe. De hecho, nosotros, nuestro contexto educativo, tenemos que resguardar ese espacio, pero cualquier movilización de esta índole tiene que ser coordinado con estas instituciones, resguardando el derecho de la educación de los niños, igual en situaciones de emergencia, destacando en un escenario de hace 10 años atrás. Recordarás vos y solemos mencionar que las instituciones educativas eran utilizadas como albergue de las comunidades. En cambio ahora prima de que las instituciones educativas tienen que ser referente de acogida a los niños, manteniendo la educación inclusive en situaciones de emergencia, y eso logramos que se respete, y un traslado, una reubicación justamente que determine la coordinación entre estas instituciones. Ahora, se cuida fundamentalmente de que no se pierdan clases. Realmente en el marco del derecho, que no puedan ellos estar sin el desarrollo normal de las actividades, pero también se los acompaña en una detección de alguna situación vinculada a lo que es la movilización o la reubicación de la familia, que puede ser violencia, problemas que necesitan un apoyo psicosocial. Hay un equipo de la Dirección de Orientación que está ahí pendiente de lo que pueda ocurrir. Y hoy tenemos el retorno de que reiniciamos las clases sin mayores sobresaltos, pero sí en alerta y en vigilia por lo que pueda ocurrir. Bueno, recordemos que la situación de estos niños y estas niñas es bastante especial, debe ser acompañado mucho más, acompañada más profundamente, teniendo en cuenta que son en la mayoría niños provenientes de zonas vulnerables. Asimismo, nosotros entendemos que a nivel nacional miramos todo el sistema educativo, pero puntualmente atendemos a esta movilización porque destacamos que están bajo una situación de movilización. La experiencia del 2014 y del antecedente de trabajo nos hace ver que nosotros tenemos que puntualizar acciones de prevención, no solamente de mitigación o respuesta en el caso de que se dé la alerta, sino tenemos que prever qué es lo que va a ocurrir y sobre eso trabajar en una estrategia. A partir de ahora, ¿cómo se trabaja con ellos? ¿Qué dicen los niños? ¿Cómo también ellos van describiendo la situación que les toca vivir con el tema de desplazarse, salir de la comunidad? Algo que tenemos que destacar es que los propios niños, en el antecedente 2014 y en el sentir del inicio de clases antes, ellos viven su realidad. Ellos asumen cuál es el contexto en el cual se están desarrollando en la rutina diaria. Y lo que nos destacan es que la institución educativa, la escuela, representa para ellos el lugar de albergue, de acogida, de seguridad, de que sus derechos, o el hecho de estudiar, o los ánimos, o el entusiasmo de seguir estudiando, depende de ese encontrarse con los compañeritos. Porque, bueno, tienen reposición de útil en el caso de que existan pérdidas o existe el hecho de la merienda o el almuerzo escolar, que es un incentivo. Mientras los padres están trabajando en el retorno en un lugar seguro o reubicándose, los chicos están ahí en la institución educativa. ¿Hasta cuándo iría este operativo del Ministerio?
El ministerio está en un operativo constante, o sea, nosotros no tenemos pausa en el sentido de ver de que cuando tengamos la certeza, aunque el pronóstico de la subida de las aguas nos dio meteorología y la Secretaría de Emergencia Nacional bajo la advertencia, nosotros decimos también que se retorna una vez que se fue declarado que justamente no va a haber esa subida súbita, pero el desplazamiento ya es de la familia. Nosotros seguimos acompañando. Mientras tanto continúan. Seguimos acompañando. También están disponibles las aulas móviles. Sí, hay diferentes estrategias. Una de ellas es institución de acogida. Significa que una escuela más cercana puede acoger a la matrícula de la institución que fue afectada por la agua, y si se ve rebasada en capacidad, se aplica la estrategia aula móvil para poder acompañar. Y si no, sea un lugar o punto neutral en donde se puedan instalar esas aulas móviles, como en el caso de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Que es un contexto parroquial, pero se dan las condiciones mínimas para baños sexados, sanitarios y las aulas también organizadas. Ahora, el Ministerio de Salud continúa también acompañando, por ejemplo, otros aspectos de lo que es la integridad del niño y la niña. Destacamos que aquí hay un trabajo interinstitucional acompañado desde ONG también y bajo la rectoría de la Secretaría de Emergencia Nacional, que maneja el Centro de Operación de Emergencia con Comueda, y nosotros tenemos un Centro de Operación de Emergencia también en contexto educativo, resguardando ese detalle. Hay una comunicación fluida con el tema de derechos, Secretaría de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Defensoría, son varias instituciones en las que trabajan. Ñeembucú no está afectado por el momento. Nosotros no tenemos instituciones bajo agua, pero sí tenemos el hecho de aislamiento de algunos tramos o puntos en donde sí realmente no tenemos camino por el tema de desborde de algunos arroyos, ¿verdad? O inclusive las características de los esteros. Pero bajo esas características los chicos siguen asistiendo a las Continúan normalmente las clases. Continúan las actividades. Bueno, se retoma también entonces el calendario escolar en las comunidades afectadas, directora, así que bueno, vamos a seguir nosotros de seguro brindando información. ¿Algún número en donde la gente pueda llamar y comunicarse para recibir también quizás alguna otra, algún otro acompañamiento? Hoy la tecnología nos comunica. Nosotros en el marco de datos abiertos ponemos la información sobre lo que estoy comentando en la página web del Ministerio de Educación, www.mec.gov.pi. Sí. Pueden consultar, ahí tienen el histórico desde el boletín número 1. A la fecha tenemos 24 boletines que dan fe de todo lo que ocurrió en este tiempo, de febrero a julio, y pueden llamar al 454-220 al Departamento de Gestión de Riesgos, que se encarga de monitorear, manejar la información para toma de decisiones futuras. 454-220 sería el número de teléfono. Bien, director, muchas gracias por las informaciones de siempre. Que tenga buen resto de jornada. A ustedes por permitirnos llegar a la gente. Así estuvo con nosotros Hugo Tintel, director de Apoyo Social y Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación y Cultura. Con esta información que él nos brindaba, nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.